Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a este ciclo de seminarios de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad. En esta oportunidad hemos invitado a Julien Vist, es la pronunciación correcta, ¿no? Vist. Bueno, Julien es químico de la Universidad de Lausanne en el 99, ¿no? Te graduaste y empezó un doctorado en la misma universidad trabajando movimientos en biomoléculas por resonancia magnética nuclear, más o menos para el 2005 obtuvo su título de doctorado. Julien vino entonces a Colombia, a la Universidad Nacional, estuvo del 2006 al 2009, más o menos en la Nacional, y por cosas del destino se vino a la Universidad del Valle y desde el 2009 está aquí. Hace experimentos en resonancia magnética nuclear en un RMN de 400 MHz que tienen allá, y pues está aquí para hablarnos de sus experimentos y de sus resultados y de sus proyectos usando resonancia magnética nuclear aplicada a sistemas biológicos para nuestro interés. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación al seminario y para dar la oportunidad pues la verdad es la primera vez que yo vengo a ICESI, no es muy lejos de Univalle, pero pues están sus cosas y el tiempo pasa rápido. Hoy yo les voy a presentar básicamente lo que he desarrollado durante los 6 años que estoy acá en Colombia. Una gran parte yo la hice en colaboración con Luis Pacini, que pues se ha vuelto durante los años realmente un socio de primera clase que nos ha apoyado mucho para la primera parte del seminario. Entonces sería realmente la persona clave. Luego yo voy a tratar de mostrar unos ejemplos porque durante mi estadía acá también he pasado de un campo muy teórico a algunos ejemplos aplicados para poder colaborar y para también responder a las demandas de ciertos colegas. Entonces realmente la charla la voy a separar en dos partes. Una que es simulación y comparación de espectros, que es un poco el core de la investigación nuestra durante los últimos años, y finalmente un ejemplo de aplicación a donde estamos apostando en este momento a montar una plataforma de metabolómica. Bueno, yo voy eventualmente a distinguir los dos términos en esa charla, explicaré más adelante a qué me refiero con cada uno de esos términos. Entonces, bueno, yo no sé, pero no todo el mundo está eventualmente muy familiar con la resonancia magnética nuclear. Voy a repasar brevemente y si las cosas son muy obvias, pues me dicen y yo paso rápido, pero yo creo que es interesante si vamos a hablar de simulaciones, comparaciones y eventualmente comparaciones de espectros reales, interesante saber de dónde vienen y qué representan. Entonces, brevemente la idea o la gracia de la resonancia magnética es la capacidad de obtener una señal para cada protones de una molécula eventualmente magnéticamente diferente. ¿Por qué esos protones magnéticamente diferentes nos interesan tanto? Es porque normalmente cuando un protón es magnéticamente diferente, también es químicamente diferente, ya que esa especificidad viene de su densidad electrónica, o sea, del entorno electrónico en el cual está bañando. Por lo tanto, normalmente a cada señal corresponde un protón que es químicamente diferente, o sea que para los químicos realmente es una información muy importante. Ahora, ¿cómo alcanzamos a obtener información de cada uno de los protones? Yo hablo de protones, pero realmente podrían ser los carbonos o los nitrógenos. Tenemos una cierta variedad de sondas, de espías que nos pueden dar una información sobre la estructura. Pues la idea realmente es interrogar el spin nuclear. En un átomo, si recuerdan, hay 3 fuentes magnéticas. Una es el momento angular electrónico, otro es el momento intrínseco, el spin electrónico, y el tercero es el spin nuclear. El spin nuclear tiene la característica de que no siempre es un medio como el spin electrónico, pero puede tener diferentes valores. Un spin lo podemos considerar para hoy como un pequeño imán, y al colocar ese spin nuclear adentro de un campo magnético que yo simbolizo con la flecha gris, entonces los niveles energéticos, pues en este caso serían 2, alfa y beta, van a la degeneración se va a levantar y voy a poder organizar transiciones entre esos estados. Entonces realmente
Lo importante es poder crear esa diferencia de energía entre dos niveles. Una vez establecida en el campo magnético, pues yo voy a poder hacer espectroscopía, voy a poder recuperar información. Normalmente la información siempre la recuperamos y la representamos como un espectro. Entonces, los equipos parecen así, eso es un estudiante de maestría frente a un equipo de resonancia. La idea es la siguiente: yo preparo adentro de ese tubo, pues acá yo coloco la muestra alrededor de medio milímetro en un tubo, coloco ese tubo, bueno, adentro de un spinner, realmente lo coloco allá adentro en el centro del imán. Él se baja con una corriente de aire y la idea es colocar la muestra de interés, que es aproximadamente entre 1.5 y ahorita con las nuevas son las 2.8 centímetros de largo, es decir, lo que yo voy a observar realmente son 2.8 centímetros de muestra, y esa bobina se encuentra realmente en el centro del imán, donde el campo es el más homogéneo y es el más fuerte. Entonces, tan pronto baja la muestra, que eso sería fuera del campo, todos los imanes tienen una distribución isotrópica o igual. Cuando coloco esta muestra dentro del campo, después de un cierto tiempo, estamos hablando acá de eventualmente 1, 2, 3, 5 segundos, entonces esos espines van a alinearse, pues es una simplificación, en términos que esconden muchas aproximaciones, no importa, se van a alinear esas partículas en los dos estados alfa y beta, y todas las contribuciones de cada uno de esos pequeños imanes va a crear lo que yo llamo la magnetización longitudinal. Como hay una diferencia de población entre los dos niveles, realmente yo voy a poder mandar unos fotones, un pulso, una radiofrecuencia, y hacer transiciones entre estos dos niveles, que es lo que va a dar lugar a la señal. De hecho, como la diferencia de población depende del delta de energía, es la razón por la cual estamos proponiendo siempre comprar equipos más caros, más costosos y de campos más altos, porque si yo incremento el campo magnético, voy a incrementar ese gap y voy a incrementar la diferencia de población, por lo tanto voy a obtener una señal más intensa. Una vez que yo tengo la magnetización en el eje Z, yo puedo mandar un fotón. El efecto de ese pulso electromagnético básicamente va a ser de colocar la magnetización en el plano transversal y básicamente perpendicular al campo externo. Entonces eso sería, digamos, lo que yo llamo una excitación, donde la magnetización longitudinal llega a una posición transversal, que yo llamo pues M+, que sería o X o Y. Y en ese momento, ese vector que representa un momento dipolar se encuentra perpendicular al campo externo, por lo tanto debería empezar a precesar. Ahorita vemos. Pero, de todas maneras, lo que yo hice fue mandar energía sobre mi sistema, es decir, que el sistema se encuentra en una situación donde tiene una energía diferente a su equilibrio. Por lo tanto, el sistema tiene que relajar. Entonces, va a pasar exactamente lo mismo que cuando yo lo metí adentro del campo magnético. Después de un cierto tiempo, la magnetización que está en el plano tiene que devolverse a su equilibrio en MZ. Pero por otro lado pasa otro fenómeno que estoy ilustrando acá, y es que como todos esos espines se encuentran inicialmente, eso es una contribución de millones de espines, se encuentran todos sincronizados en el mismo punto, tienen la misma fase para hablar correctamente. Entonces, después de un cierto tiempo, como tenemos un sistema real, no todos los espines van a precisar con la misma frecuencia, y en casos, por ejemplo, donde los espines se desfazan relativamente lentamente con respecto al experimento, pues después de un cierto tiempo de 2 segundos yo todavía voy a tener una gran parte de mi señal, mientras que en el caso donde esos espines se desfazan rápidamente con respecto a la adquisición, al experimento, entonces muy rápidamente voy a encontrarme en una situación donde yo no voy a tener absolutamente ninguna señal. Eso me da una idea del tiempo del cual dispongo para hacer el experimento. Entonces, el experimento consiste en hacer una excitación, colocar los espines en el plano XY que represento acá, y luego entonces vemos acá un ejemplo con 3 espines que precisan una frecuencia diferente.
entonces este va más lento, es un poco más rápido, este es más rápido, y uno ve que la frecuencia de cada uno es diferente. Es decir, acá yo me refiero a que cuando el imán rota dentro de la bobina, pues él va a inducir una corriente y yo voy a detectar esa corriente en un osciloscopio o en un voltámetro, y voy a obtener una frecuencia diferente para cada uno. Ahora, en realidad yo voy a obtener la suma de todas las contribuciones de todos los spines, entonces obtengo algo que se parece a él. Además, si yo asumo que hay una relajación, es decir, que el sistema oscila, pero después desaparece después de un cierto tiempo, entonces pues yo veo una oscilación que se atenúa con el tiempo, se va perdiendo señal, y pues yo obtengo lo que nosotros llamamos Pauli Free Induction Decay, que sería realmente la suma de todos los diferentes protones magnéticamente diferentes, todas las frecuencias superpuestas y atenuadas por la relajación. Por lo tanto, cuando hago una transforma de Fourier, pues yo tengo un espectro por el estilo, donde a la derecha yo tengo las precsiones lentas, si queremos, y a medida que voy hasta la izquierda, no pregunto por qué los químicos lo leen de derecha a izquierda, eso no tengo la respuesta. El caso es que voy a tener todos mis spines bien separados y puedo entonces tratar de entender qué molécula tengo. Entonces al final yo obtengo un espectro como este, a cada uno, o sea, tengo varias señales, y el juego ahora es encontrar a qué señal pertenece qué átomo. O sea, normalmente en un sistema simple hay una relación casi que 1 a 1, por lo menos si asumimos que tenemos un CH3, tendrían 3 átomos magnéticamente idénticos, entonces le va a corresponder a cada uno de esos grupos magnéticamente equivalentes, le va a corresponder una señal en el espectro, pero no siempre es trivial realmente asignar o hacer la atribución de cada de esos grupos con cada señal. Nosotros, el proyecto en parte pues por mucho es financiado por una multinacional belga, y el problema es que se demora muchísimo más hacer el análisis, es decir, hacer la asignación, que tomar el experimento. El experimento se hace en orden de 30 segundos, ellos tienen librerías de millones de moléculas, tienen un robot, y el robot en 30 segundos saca un espectro, pero luego al experto le puede tomar 1 hora validar el espectro. Entonces, el cuello de botella realmente está en hacer ese juego, o sea, asignar cada uno de los átomos de una molécula con un espectro. Entonces, por eso empezamos a trabajar un poquito en herramientas informáticas que nos podrían ayudar. Lo que voy a presentar es muy intuitivo, en realidad no hay nada sofisticado. La idea es que si yo tengo una molécula, si yo soy capaz de predecir cuáles serían los corrimientos, es decir, a dónde van a ocurrir las diferentes señales en el espectro, luego yo puedo simular un espectro, compararlo con el espectro experimental, y si la comparación entre lo calculado y lo predicho, lo calculado y lo experimental es buena, quiere decir que eventualmente tengo un match, y si no, pues entonces quiere decir que la molécula y el espectro no corresponden. Algo como, o sea, lo que queríamos es algo como este, donde yo tengo acá el espectro experimental, acá yo tengo la molécula, acá yo tengo un botón que me permite predecir, y normalmente después de un tiempo que debe ser relativamente corto, de algunos segundos, debería obtener un espectro que me permite validar o no la correspondencia entre esta molécula y el espectro. Entonces eso está en tiempo real el video, el espectro pues hace un recorrido un poco largo, y vemos que podemos simular, predecir y simular con una cierta precisión las diferentes señales, y entonces ya tener una idea, en este caso, por ejemplo, de que parece más o menos convincente que este doblete pues, pertenece a esta particular molécula. Entonces, eso, digamos, sería una primera etapa que permite ayudar a validar la molécula o el espectro, depende de qué estamos seguros. Entonces, esto, bueno, funciona ya en línea, eso realmente es nuestro sistema. La idea inicial era, pues, hacer una predicción, ¿sí?, para obtener esos diferentes corrimientos. ¿Cuál es el problema? Para hacer una predicción al inicio, pues, de la molécula que dieron antes, yo tengo que construir un sistema tridimensional, tengo que calcular las diferentes conformaciones más probables, tengo que calcular los corrimientos por DFT, en este caso, para cada uno de estas conformaciones. Luego yo tengo que ponderarlas con la distribución de Boltzmann, eventualmente tengo que promediar por los
spines equivalentes que al final yo tendría la predicción. Cuando tengo la predicción tengo solamente la mitad del trabajo porque luego tengo que simular el espectro. Entonces estamos hablando de, para moléculas razonables, 40 carbonos, eso puede durar fácilmente 7 días, 8 días, no es realmente conveniente. Pero de todas formas lo tenemos montado y si alguien está interesado en hacer cálculos al inicio, esto se hace en línea, pues pueden beneficiar eventualmente de las licencias que nosotros tenemos y eso corre sobre un grid, el grid Gisela en latinoamericano y eventualmente sobre un grid respaldado en Francia. Entonces desde esa página realmente podemos acceder y cualquier persona que esté interesado, el sistema es gratis y básicamente en un solo clic alcanzan a hacer la predicción. Entonces pues acá usted entra a la molécula que quiere y acá se dispara el cálculo, escogen el tipo de cálculo que quieren hacer y luego de un par de días o un par de semanas, si realmente la molécula es larga, es grande, entonces pues el sistema le da un informe donde pueden ver los cálculos. Bueno, eso es algo que tuvimos que hacer, pero no nos conviene porque realmente queremos que sea lo más rápido. Entonces la idea es utilizar un sistema o desarrollar un algoritmo que permita encontrar rápidamente cuáles son los corrimientos. La idea es, si uno tiene una base de datos, ahí está también la idea de colocar los datos compartidos en red, es que si yo tengo una base de datos de espectro, yo puedo ir a mirar, por ejemplo, que todas esas moléculas tienen un grupo metilo acá, cada uno tiene un corrimiento experimental diferente, y acá yo tengo una molécula diferente, yo quiero predecir ese corrimiento, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, yo voy a ir a buscar adentro de toda mi base de datos cuáles son las moléculas que tienen un metilo enlazado a pues otro carbono, esa sería la primera esfera, y entonces el corrimiento sería el promedio de esos tres, porque esas tres moléculas cumplen con ese requisito. Luego entonces yo voy a buscar una esfera más allá y entonces yo busco todos los que tienen esa subestructura. En este caso solamente cumplen esas dos. Entonces yo digo, bueno, mejor yo promedio únicamente estas dos. Entonces yo diría que ahorita mi corrimiento es este. Finalmente yo miro, bueno, voy a ver con otro grupo metilo acá, entonces la única que corresponde sería este en ese caso. Yo digo, bueno, el corrimiento más bien yo utilizo este para ese caso, y la idea es que en la realidad trabajamos con 5 esferas y tenemos suficientes datos y eso es instantáneo, o sea, eso en milisegundos yo tengo una predicción, es lo que vieron realmente, yo lo puedo montar en una red neuronal y en cuestión de segundos obtener un resultado que es lo que vimos en el video inicialmente. Pero uno necesita ahora, cuando el resultado de la predicción realmente es una tabla, y si yo le doy una tabla, pues no es muy cómodo evaluar si efectivamente esa tabla corresponde al espectro experimental de esa molécula. Entonces yo necesito simular el espectro. Bueno, nosotros pensábamos, por lo menos en ese momento, que teníamos que simular. Eventualmente la conclusión es que no era necesario, pero eso no lo sabíamos. La cuestión es simular un espectro, no es muy complicado, ahí están las ecuaciones, entonces uno va haciendo una por otra. No es nada del otro mundo, pero tiene un inconveniente, y es que el tamaño de la matriz que describe el hamiltoniano crece con 4 a la n. Conclusión para cualquier sistema de cualquier estructura chiquita de unos 40 o 100 protones, ese ya no cabe en un computador. Es imposible. O sea, el tamaño máximo que nosotros hemos logrado hacer con 32 GB de RAM en servidores es alrededor de 13 spin, 14 spin. Pero una molécula con 14 protones no le interesa a nadie. Entonces, la cuestión es, pues primero, ¿por qué no podemos simular más simplemente? Ustedes a lo mejor recuerdan ese tipo de diagramas en los libros de introducción de resonancia magnética. Entonces uno dice, bueno, si yo tengo el corrimiento químico y después yo digo, yo tengo varios vecinos, pues yo puedo predecir, por ejemplo, un doblete, un triplete, un cuadruplete, etcétera. Entonces, ¿por qué no utilizar este sistema muy simple para predecir? Pues la razón es muy sencilla y la trato de ilustrar acá. Cuando los dos dobletes están muy alejados en el espectro, efectivamente son dobletes, pero a medida que este se acerca, uno ve que se distorsiona las intensidades del otro. Ellos empiezan a interactuar, realmente ya no son independientes, sino que interactúan, y aquí, por ejemplo, podemos ver en este caso
lo paguen intencionalmente. Si yo pregunto, nadie me puede dar razón de qué multiplicidad es. Eso no es un cuádruplete, no tiene eso es raro, ¿de acuerdo? No sabríamos interpretar eso fácilmente, y la razón es la presencia de estos dos términos, un acople fuerte, que cuando los dos multipletes se acercan, es decir, cuando la diferencia de corrimiento químico es realmente pequeña, empiezan a interactuar los dos multipletes y podemos haber transferencia de energía entre los dos, y eso produce ese tipo de espectros. Son bastante comunes y entonces nos obligan realmente a buscar una manera de calcular o de simular un spin que sea aplicable a cualquier sistema. Si yo tengo 100 protones o 1000 protones para una proteína, yo tengo que poder hacer una predicción. Entonces, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente, y es tratar, a partir de una estructura, buscar cuáles son los clústeres que están acoplados fuertemente, es decir, cuáles son las partes de la molécula donde yo tengo esos términos realmente activos, o sea, eso lo puedo buscar con unos algoritmos, y cuáles son las zonas que no. Entonces, si yo represento mi hamiltoniano de esa manera, pues acá yo tengo términos que acoplan, que son los términos en negro. Yo puedo eventualmente, cuando es favorable, quitar algunos y reorganizar mi hamiltoniano de forma diagonal por bloque. Y si yo hago de esa manera y quito, por ejemplo, estos dos, yo en este caso podría quitar, encontrar un bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro bloques. Yo simulo independientemente para la parte A, para la parte B, la parte C, la parte D, y eso se asume que es correcto siempre y cuando yo escogí bien las zonas donde yo estoy quitando los acoples. Luego yo junto, hago una corrección, y finalmente el espectro final debería ser la suma de todos los clústeres independientes, siempre y cuando respete ciertas reglas en el algoritmo. Entonces, eso fue la respuesta que dimos, y nos fue bien acá. Miramos, por ejemplo, este es el espectro experimental. Escogimos una molécula que tiene 13 spines para que podamos realmente tener acá la respuesta correcta, que se demora 129 segundos. Esa es la respuesta de nosotros en menos de un segundo, pues no tiene mayor diferencia con el espectro experimental. Y acá sería la competencia en grupo de Inglaterra en Oxford realmente, que también se demoran un montón de tiempo para obtener ese espectro. Entonces, ese artículo realmente fue bien recibido el año pasado, y fue uno de los más descargados durante varios meses. Después de la simulación yo tendría que comparar. Entonces, el problema es, predecir hasta el momento está bien, simular está resuelto, pero el problema es que yo tengo que decir si lo que yo acabo de simular es parecido al experimental, y eso es un poco como ver si varias personas de la audiencia son parecidas. Entonces la primera sería, parecidas en qué sexo, edad, color del cabello, altura, cuáles son los criterios para decidir si son parecidos. Entonces, había un método que existía, que fue publicado no hace tanto tiempo, en el 2007, por un grupo en Zurich, que proponía para comparar espectros de resonancia. ¿Por qué es tan difícil comparar espectros de resonancia? Porque las señales varían en su posición según el pH y la temperatura, algunas condiciones experimentales. No mucho, y por eso nosotros solamente podemos trabajar, y la mayoría de la gente que trabaja con espectros de resonancia nunca se preocupa por eso, porque el orden queda, y en su mayoría el aspecto queda, a ojo usted puede decir que es lo mismo, pero un computador no. O por lo menos no es fácil que lo diga, porque si yo solamente superpongo los dos espectros, muchos se movían. Entonces nosotros traducimos inmediatamente, decimos puede ser lo mismo, y se movió un poquito por ahí, un poquito por allá, pero un computador pues básicamente le falta dos o tres tipos, y dice que eso no es. Entonces lo que hicieron pues es bastante sencillo, es relativamente elegante, por eso me gusta, es que integran todo el espectro. Entonces les da, pues uno lo normalizan, luego separan en dos, calculan qué cantidad si quiere, qué masa o qué intensidad queda a la izquierda, qué intensidad queda a la derecha, calculan para ambos lados, luego separan en tres, calculan en cada una de esas zonas, luego separan en cuatro, calculan para los otros.
El problema de ese acercamiento, pues mostraron que funciona bien, es que muy rápidamente empiezan a aparecer cálculos con cero. Y como nosotros queremos aplicar ese método para espectros bidimensionales, los que han visto en espectros bidimensionales realmente, si ustedes pagan un espectro, realmente pagan por ruido, porque el 95% del espectro es ruido y hay 2 o 3 picos ahí repartidos, pero realmente tendríamos un vector que describe nuestro espectro llenos de cero. Entonces, pues nosotros trabajamos, la plataforma que desarrollamos es totalmente en línea, no nos convenía para aplicaciones pequeñas, estamos hablando de 7, 10, 20 millones de espectros, no queremos tener espectros llenos de ceros para eso. Entonces la idea fue cambiar un poco el método de ellos, entonces partimos del mismo punto, pero la diferencia es que nosotros buscamos el centro de masa de ese espectro. ¿Sí? O sea, para hablar claro, realmente integramos en todo el espectro y miramos dónde sería el punto de equilibrio. Luego, entonces, donde está el centro de masa, dividimos el espectro entre parte izquierda, parte derecha, integramos y buscamos el nuevo centro de masa, entonces seguimos al segundo centro de masa, pues vamos haciendo sucesivamente y lo que estamos construyendo realmente es un árbol binario donde yo tengo el nodo raíz, luego tengo una parte izquierda, una parte derecha, etcétera, y yo siempre busco el nuevo centro de masa y creo un árbol donde yo tengo tanto la intensidad que yo encontré en cada parte y luego la posición de ese centro de masa. En últimas, lo que me da es una especie de tic-ticking, ¿no? Pues si ustedes ven los últimos, las hojas del árbol realmente ya están muy cercanos a cada uno de los picos, pero tengo un tic-ticking con una cierta jerarquía. Pues yo tengo un historial de cómo se regó la información en el espectro. Luego podemos comparar, bueno, la ventaja es que realmente pues es mucho más compacto y que obtenemos casi una información de tic-ticking automático. Luego entonces superponemos, eso es bastante trivial la forma en que lo estamos haciendo, para un espectro A, para un espectro B, superponemos y contabilizamos los match, que serían los nodos verdes, y luego, bueno, aplicamos algo de matemática, pero no es nada sofisticado, y acá pues uno solamente quería mostrar diferentes árboles que estamos creando para diferentes espectros, y uno ve un poco, eso es una representación de la matriz de distancia. Entonces en este caso estoy comparando espectros muy diferentes, entonces la posición acá del centro de masa para el nodo raíz es muy diferente, y si yo represento como una medida de distancia, pues yo tengo un área muy grande, mientras que si yo comparo dos que son muy parecidos, pues los dos centros de masa van a ser bien pegados y el área acá gris es muy pequeño, entonces esos serían dos espectros similares, sería la comparación, y esos serían dos espectros muy diferentes. Al final la distancia o la similitud, si quieren, sería, bueno, en este caso la distancia sería la suma de todas esas áreas grises. Bueno, entonces eso lo hemos implementado y lo hemos aplicado en este caso son 2.500, son 250 moléculas, 2.500 espectros. A cada una de los espectros experimentales le agregamos un ruido que simula las fluctuaciones en las posiciones, y la idea es que tenemos que encontrar quién pertenece a quién, es decir, de los 10 espectros, aquí uno ve, ¿no? Eso es para una molécula, yo tengo 10 espectros diferentes, donde uno ve que estamos haciendo un error sobre cada una de las posiciones, y la idea es que el algoritmo mi similitud tiene que ser suficientemente buena para encontrar que todos esos espectros pertenecen a la misma molécula. Entonces, eso es imposible evaluar a ojo, tenemos que hacer estadísticas, y lo que nos interesaba era mostrar que realmente somos por lo menos igualmente buenos que el método anterior de los suizos, que sería ese en rojo y nosotros estamos en azul, sino que tenemos un factor, pues somos mucho más rápidos. Acá todavía no tengo las cifras porque la verdad algunas cosas terminamos eso la semana pasada, pero somos 20 veces más compactos y 5 veces más rápidos en la creación de los árboles. Eso es un ejemplo donde se evidencia que cuando vamos a trabajar con espectros bidimensionales, que son los que nos interesan para aplicaciones metabolómicas,
cuando vamos a ir a buscar en bibliotecas muy grandes para saber si un componente está, la idea sería que este árbol realmente sería como la máscara que uno aplica sobre un espectro donde habría una mezcla, por ejemplo, un fluido celular o lo que sea, y la idea es ir a buscar si efectivamente en los nodos donde esperamos señales existen o no esas señales para identificar la presencia o no de un compuesto. Acá entonces estaría la ilustración de, bueno, el problema que tenemos es que el método va a depender de la predicción. Si la predicción es buena, la simulación, pues la simulación a partir de los datos predichos, entonces nuestro método va a ser sensible a los motores de predicción que utilizamos. Entonces acá lo que hicimos fue utilizar Spinus, pues es un servicio gratuito en Portugal. ACD es, digamos, el competidor número 1 en Estados Unidos, pero es bastante caro. Chemdraw, NMR Predict, a lo mejor algunos de ustedes conocen esas herramientas de predicción. Entonces la idea es que ya repetimos el experimento con varios predictores a ver cuál era el mejor. El resultado, tristemente, pues es que, estaría realmente, bueno, esa es nuestra herramienta de debug para visualizar qué tan bueno estamos haciendo y si hay problemas. Entonces vemos que en la mayoría de los casos alcanzamos realmente a recuperar cuáles son las moléculas que corresponden. Entonces vemos y nos arroja el match, entonces vemos el espectro experimental, el espectro calculado y la molécula que corresponde, y algunas veces pues vemos que él se equivoca y uno puede analizar lo que está pasando. Luego entonces hacemos la estadística y ahí vemos claramente que el predictor de ITILAR, que es una red neuronal con aproximadamente 1 millón de moléculas, realmente funciona mucho mejor que todo lo que tenemos a disposición. Entonces, bueno, eso era un llamado que hicimos en Portugal para que la gente de Spinus en Portugal precisamente se despertara y que trataran de mejorar el predictor, porque es el que nosotros utilizamos ese predictor. Si usted mira, y ahí es algo interesante, nosotros probamos en todas esas líneas, no solamente está la predicción, sino que también tratamos de ver si funciona sin simular el espectro, utilizando solamente la predicción, porque como podemos construir un árbol a partir de la predicción, en este caso pues no pasamos por la etapa humana, no hay visualización, pero podemos construir a partir de la tabla un árbol, comparar el árbol con el árbol experimental, y la verdad es que no es necesario en absoluto hacer ninguna simulación para eso. Entonces, bueno, pues fue una inventura de 2 años, interesante, pero a la hora del té realmente no necesitamos simular. Bueno, de todas formas implementamos también en la plataforma. Podemos hacer un motor de búsqueda, que es otra aplicación bonita. Si usted tiene una base de datos muy grande y que quiere buscar un espectro similar, bueno, eso es una proyección a futuro para poder buscar en bibliotecas grandes si tenemos unos componentes presentes o no adentro de una mezcla, para mezclas metabolómicas, por ejemplo. Bueno, ese no tenía que estar aquí. Ahora entonces voy a mostrarles una aplicación de metabolómica. Metabolómica, yo hago la diferencia entre metabolómica y metabolómica. Para mí metabolómica es una comparación. Entonces, en ese ejemplo que van a ver, no estamos entendiendo absolutamente nada del sistema que estudiamos, solamente hacemos una serie muy grande de experimentos y tratamos con herramientas estadísticas de clasificar las muestras que llegan. Pero en principio es totalmente ciego y no entendemos absolutamente nada de lo que está dentro del sistema, que pues no es mientras que en metabolómica se refiere a flujos, y entonces estaríamos tratando de entender cómo diferentes metabolitos o concentración de metabolitos cambian. Entonces tenemos un conocimiento de lo que está pasando dentro de la muestra. Entonces es la diferenciación que yo hago para ese término. En este caso tenemos 400 y, bueno, casi 500 muestras de café que vienen de un poco todo el mundo. Y la idea entonces es ver qué podemos hacer con eso. Pues primero podemos mirar un poco cómo luce un espectro que ya se acerca a lo que queremos hacer, un espectro real, metabolómica, donde tenemos una mezcla compleja y ahí se necesitan un poco de herramientas informáticas. Pero vemos que de todas formas hay zonas del espectro donde tenemos pues bastantes señales resueltos y podemos ver, por ejemplo, la cafeína, trigonerina, algunos ácidos clorogénicos, el ácido málico, el ácido cítrico, algunos, y eso realmente no hemos
pasado mucho tiempo escarbando porque, como les estaba comentando, la idea es que debería funcionar sin que entendemos absolutamente nada del espectro. Ese espectro es obtenido de café verde en agua, entonces es café verde molido, se pesa 0.1 gramo, con el bote en 2 minutos, después se centrifuga, se coloca en el experimento, no se calienta, no se hace absolutamente nada, es decir, la preparación de la muestra es muy rápida. Más adelante yo explico un poco mejor. Ese es café tostado, obtenido de la misma manera, y vemos que el espectro es un poco diferente. Acá pues los cafeteros no eran muy contentos de ver que podemos eventualmente monitorear el acrilamido, que ahorita se ha puesto de moda también en Estados Unidos. Bueno, ahí vemos lo que consumimos todas las mañanas. No deje de consumir café, por tanto. Y acá, por ejemplo, la idea es estudiar diferentes solventes, ya que lo que estamos haciendo es una extracción realmente, a ver en qué solvente logramos la mejor extracción. Eso es un problema que tenemos cada vez que vamos a meternos en un proyecto, de tratar de ver cuál es el procedimiento inicial o un pequeño protocolo que nos permite obtener la mayor cantidad de información, ya que luego vamos a utilizar eso. En este caso, hace 2 años que estamos haciendo adquisiciones, entonces en un momento tenemos que decidir, bueno, ahora abandonamos todo y nos vamos con ello, no podemos cambiar más porque hay 2 años de trabajo que están detrás. Entonces, digamos, esos ensayos previos son sumamente importantes porque ya no podemos echar atrás. Entonces, en ese caso estábamos comparando etanol y agua, y pues vemos que el espectro azul, el metanol, nos parecía muchísimo más bonito, entonces decidimos trabajar en metanol, y de ahora en adelante todo lo que van a ver está hecho en metanol. Entonces, la preparación de la muestra, está pago por Alma Café. Entonces, la idea es que ellos no pues, tienen dinero, pero no quieren pagar. Entonces, la idea es que tiene que ser simple la preparación. Entonces, es básicamente empezar a temperatura ambiente, golpe 2 minutos, centrifugamos, no sé por qué lo puse acá, bueno, centrifugamos 10 minutos 2 veces, no hemos podido realmente quitarla, hemos tratado de reducir ese tiempo, pero no hemos podido. Y la parte bonita de eso es que estamos trabajando en agua, no trabajamos en agua, en metanol común y silvestre, no estamos utilizando metanol desvelado. El problema es que, en este caso, bueno, ese es el protocolo para agua, pero el para metanol es idéntico. El problema es que vamos a tener una señal muy importante de los solventes. Acá, ahorita vuelvo al tema, estamos solamente tratando de reproducir nuestros resultados antes de empezar a trabajar. Realmente tenemos que asegurarnos de que vamos a poder trabajar durante 2 años y tener una reproducibilidad bastante buena. Entonces, la única dificultad que yo veo a estos experimentos realmente es mantener durante muchos años una calidad idéntica de los espectros. Entonces tenemos nosotros muestras que conservamos muy bien y que tratamos de utilizar como referencia temporal y verificar que efectivamente nuestro sistema no tiene evolución. Entonces, lo que yo les comentaba, pues eso lo estoy ilustrando con agua. Cuando trabajamos en agua normal, agua con protones, entonces tengo una concentración sumamente alta, 55 molares sería la concentración del agua, y lo que yo quiero ver pues básicamente está en el ruido, y tengo una señal enorme que básicamente me destruye todo el espectro. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para conseguir realmente obtener un espectro de buena calidad donde desaparece esa señal sin tener que pasar en agua desvelada, que sería muchísimo más costoso. Entonces ahí son métodos espectroscópicos, y eso es donde intervenimos nosotros como grupo de investigación para utilizar los recursos que mejor funcionan. En este caso de su metodología de estudios de presaturación, donde aplicamos un pulso largo y poco intenso sobre la señal del agua, nivelamos los 2 niveles alfa y beta únicamente para el agua, y entonces cuando yo aplico el pulso duro ahí en rojo, pues básicamente únicamente voy a obtener la señal del café, y la señal del agua desaparece. Entonces esos son efectos reales, no son nada. Entonces luego pues tenemos todo, entonces empezamos. Entonces cogemos café descafeinado, café verde y café arábica. ¿Por qué? Básicamente porque eran las muestras que nos mandaban. Entonces, aquí son los espectros superpuestos, y uno puede ver, eso sí fue relativamente grato cuando nosotros vimos esos resultados,
sin ningún método estadístico alcanzamos a distinguir los negros con descafeinados. Entonces uno ve que a simple ojo, pues si yo les doy esto, usted me puede clasificar arábica robusta sin hacer ninguna PCA, sin hacer ninguna estadística. Y acá vemos algo que ya se conoce, que los arábicas tienen una concentración entre 2 o 3 veces menor de cafeína que los robustos. Acá vemos una variabilidad relativamente grande de robusta, porque tenemos robusta que vienen de varios países, mientras que acá esas muestras serán esencialmente arábicas colombianos, entonces también bien similares. Entonces, bueno, eso digamos era lo más simple, era ver si podíamos distinguir arábicas de robustas. Bueno, pero eso sí era como al principio para jugar. Luego la idea es construir un sistema experto que nos permite, a partir de cualquier muestra que yo coloque en el equipo de manera automática. Bueno, eso ya es automatizado desde mucho tiempo, lo hemos logrado el año pasado. Entonces el espectro sube automáticamente en la red y básicamente me lo clasifica. Entonces, ¿qué hace? Pues él determina primero si es café tostado o café verde, pues no debería haber ningún problema en principio, entonces me lo clasifica por un lado, después tiene que buscar si es robusta arábica, y luego pues vamos haciendo cascada. Estamos utilizando, bueno, eso es una PCA, pero es una PCA de control. Realmente utilizamos un sistema que es PLS, Partial Least Square, y un análisis discriminante que tiene la posibilidad de supervisar un poco lo que estamos haciendo. Entonces entran todas las muestras, se separan entre café verde y tostado. Pues no nos equivocamos en esta etapa y es de esperar, pues vieron la calidad de los espectros, no hay mucho pierde entre un tostado y un verde, no se equivoca nadie. Arábica robusta, entonces ahí es donde está la parte bonita, es que podemos separar normalmente con casi 100%. En el caso de arábica no tenemos falsos positivos acá, tenemos algunos en este caso, pero es importante ver que estamos discriminando café arábica cualquiera, puede ser una arábica de cualquier parte del mundo, contra robustas y mezclas de robusta. Entonces acá adentro de esas 94 muestras hay mezclas donde hay 5% arábica, 95% robusta y al revés, es decir, 5% robusta, 95% arábica. La idea es que nos tiene que discriminar esas mezclas y es ahí donde nosotros ya identificamos más o menos los límites del sistema. Es decir, si hay una contaminación, si yo tengo una muestra donde hay 10% de café arábica y 90% de café robusta, yo los discrimino casi con certeza. Pero si yo tengo únicamente 5% de café arábica, ahí sí yo empiezo a confundir. Y luego, entonces, cuando yo tengo ya los cafés 100% arábica, yo me dedico a saber si son colombianos o si vienen de otra origen, y pues los valores que obtenemos de error son bastante buenos, en 95% de los casos. Y acá estamos hablando de ya un set de muestra que no es tanto para publicar, sino ya es, digamos, casi para producción. Entonces estamos en valores bastante buenos. Luego hacemos exactamente lo mismo si estamos en café tostado, café arábica, luego las mezclas, nuevamente aquí separamos bastante bien, y luego si yo tengo arábicas, entonces yo veo café 100% colombiano, café de otras orígenes. Y esperamos que esos números pues ya los tenemos, los vamos cambiando, eso es automático, cada vez que se hacen más muestras se cambian esas cifras y ya son más o menos estables desde un cierto tiempo y no creo que vayan a variar más. La diferencia entre los dos es que realmente no hemos nunca logrado la misma reproducibilidad con los cafés tostados que la que alcanzamos el problema viene, la diferencia entre los dos resultados proviene de la preparación. La centrifugación funciona súper bien en verde y en café tostado menos. Entonces eso se traduce realmente por esos 3% de diferencia acá. Pues luego nosotros fuimos más allá y entonces quisiéramos ver qué pasa con la cuantificación. Entonces acá tenemos un café 100% arábica, acá tenemos un café 100% robusta, 5%, 10, 15, 20, y entonces vemos que, pues la verdad yo no me esperaba eso, yo no veo por qué tiene que ser eso tan lineal, pero eso es lo que observamos. Y la parte bonita es que no funciona únicamente con la cafeína, pero tenemos todo el espectro realmente que nos puede ayudar. Entonces acá vemos 100% robusta, 100% arábica, son las dos azules, realmente
realmente, y acá pues vemos todos los 5, 10, 15, los que están acá, 5, 10, 15, 20, 30 que tenemos en la mesa. Entonces ese 5% es el que a veces alcanzamos a confundir con el cero, o sea, digamos, el método alcanza a distinguir hasta 10%, pero el 5 a veces lo confundimos, y si uno mira los espectros de 5, en muchas oportunidades son bastante cercanos a los de 0, entonces es realmente difícil. Entonces podemos construir un modelo en esa casa, una regresión lineal sobre parcial square, y vemos, por ejemplo, un test de entrenamiento y una predicción donde tenemos errores que son ridículamente bajos, pero bueno, eso lo hemos hecho en café verde, eso lo podemos reproducir hasta cierto punto en café tostado. Nuevamente tenemos resultados que me gustan más, que se parecen más a un sistema real, primero de alrededor del 5% en café tostado, y eso nuevamente por la preparación de la muestra. Pero pues acá tenemos también todavía unos parámetros que no entran para un sistema, digamos, en producción, es que no tenemos en cuenta las condiciones de torsión. Todo lo que estamos haciendo acá es con una torsión estandarizada, y cuando ellos van y decomisan en el mercado en Nueva York, etcétera, y que nos mandan muestras, pues nosotros no sabemos cómo las tostaron. Entonces es algo que tenemos que agregar. Todavía eso, digamos, es a nivel de juego, porque no tiene aplicación real. Pero, sin embargo, si ya están mandando muestras de fraude, ellos mandan expertos en Estados Unidos, ellos catan, y luego si tienen una duda pues mandan las muestras, y digamos hasta el momento lo que hacemos para convencernos de los problemas es de tipo de gráfico. Entonces, acá vemos, por ejemplo, todos los arábicas, todos los robustas. Lo que yo hago es para cada frecuencia realmente yo busco el máximo o el mínimo. Entonces yo puedo construir una especie de reloj, con un envolvente o algo así, donde yo tengo acá para todos los arábicas, en ese punto sería el máximo y el mínimo. ¿De acuerdo? Acá para los robustas, pues los robustas nunca hemos visto un robusta que se pase de ese punto, y nunca hemos visto un robusta que sea por debajo de ese punto. Entonces yo construyo una para arábica, otra para... Y entonces eso me muestra que corrieron en Nueva York, que están en pleito, y la idea es que no cabe ni en uno ni en el otro. Entonces uno dice, bueno, pero si yo lo escalo un poquito, eso cabe perfectamente. Pero resulta que, sí, bueno, no se ve tan bien, pero acá el profesor es mejor que si lo tenía el otro día. Acá vemos, estos son los robustas, este es arábica, ¿de acuerdo? Pero, si yo lo escalo hacia abajo para que quepa adentro de los arábicas, entonces acá yo tengo un problema, porque acá los arábicas son más altos, ¿de acuerdo? Entonces, yo bajo acá para que cumpla en esa región del espectro, acá no cumple, acá nuevamente cumpliría. Y bueno, yo tengo montones, eso es un zoom, si usted mira, es solamente, eso es la señal de la cafeína, eso es otra región del espectro, pero son solamente regiones seleccionadas, pero yo tengo todo el espectro. Y bueno, pues cuando yo tengo una muestra de que no cabe en ninguna parte del espectro, pues yo puedo efectivamente convencerme, más allá de cuánto, que hay un problema que no cabe adentro de los... luego, para terminar, podemos ir un poco más allá y tratar de hacer una determinación de origen. Bueno, esto es algo que se están soniendo en Alma Café, no sé hasta qué punto realmente lo podemos lograr, pero intentamos. Entonces acá tenemos muestras del Cauca, Huila, Magdalena, Santander, Tolima, pero vemos que, a contrario de lo que yo les mostraba con robusta arábica descafeinada, pues la diferencia a ojo no es muy grande que digamos. Sin embargo, ahí sí, haciendo uso de métodos estadísticos simples como una PCA, alcanzamos a ver que el sistema tiene ganas de separarse, pero no es muy flagrante, y ahí aparecen pues lo que yo pienso que es totalmente normal, y que va a ser realmente el problema es que Tolima es grande y no tienen que ser todas las fincas del Tolima iguales, entonces vamos a tener bloques diferentes, y los métodos lineales que estamos utilizando en ese momento van a fallar, entonces estamos tratando de corregir eso. Pero si no, para mostrar un poco los espectros, porque también pues, haciendo un poco de propaganda a lo que alcanzamos a hacer allá abajo con el mío ahí, que todo eso ha sido hecho acá. Entonces vemos, por ejemplo, en ciertas zonas, el ácido cítrico, el ácido málico, alcanzamos a ver que ciertas regiones en verdes de Magdalena se distinguen. Por ejemplo, acá el Huila también tiene una concentración de ácido málico diferente, etc. Entonces, lo que no hemos hecho hasta el momento, realmente porque no es tampoco el interés de Alma Café, porque
yo personalmente no entiendo muy bien qué es lo que yo estoy tomando todos los días. No hemos ido a los espectros a ver y a tratar de entender qué es lo que permite discriminar. Bueno, sabemos que la cafeína nos permite discriminar si es cafeína o no, pero digamos en los detalles que sería lo que nosotros ahorita sí queremos hacer en nuestros proyectos de bioprospección o de aplicando a metabolómica para las células leucémicas, no es tanto la clasificación como yo les mostré, sino es más bien utilizar la clasificación para entender cuáles son las zonas diferentes y tratar de entender cuáles son los metabolitos o en qué zona del espectro existen cambios por culpa de la adición de un medicamento o de una molécula o el cambio en unos parámetros de cultivos y tratar de entender, de relacionar, digamos, la zona de cambio con un metabolito y entonces tratar de entender qué es lo que pasa y qué es lo que yo estoy disparando con la molécula que yo estoy adicionando.